Muy buenas tardes, queridos amigos, donde sea que ustedes se encuentren. Bienvenidos a El Florentino. Yo soy Anderson y hoy, bueno, no hoy, esta semana, Donald Trump por fin se quitó la careta de la cara y ahora sí se declaró el dictador, un dictador. Esas fueron las palabras que utilizó. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido de una vez porque como siempre, el querido por muchos, tal vez en quién sabe qué mundo, Donald Trump dio mucho más de qué hablar como cada semana y esta vez lo hizo en el Foro Económico Mundial de Davos que se celebra cada año. Vamos a ver estas declaraciones porque allá fue a darle sopa y seco, a darle así a los europeos, a arrodillarlos y a bofetearlos a cada uno. Vamos a ver qué fue lo que dijo. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory. And hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. Ahí están las declaraciones de Donald Trump respecto a Groenlandia porque él sigue insistiendo que Groenlandia de una u otra forma será suya. Obviamente ya como que descartó, luego de este foro económico, descartó la opción militar o por lo menos de momento, aunque no sin burlarse antes de que lo que tenía Groenlandia era como unos perros y unos trineos para defenderla nada más. En este caso les está diciendo como tal de que precisamente no se pueden defender, que realmente son unos debiluchos, unos débiles que no tienen cómo defenderse, pero el que sí puede es Estados Unidos, así que por favor lo entreguen, que él es el único dueño que puede mantener eso en orden y alejado de problemas de la terrible Rusia y la terrible China. Pero también está el fragmento, como les digo, donde se llama a sí mismo un dictador. Precisamente vamos a verlo por aquí, a ver si nos carga rápido. Momentito. Y de una vez vamos a marcar cuáles son los hitos que se vieron en este foro económico mundial que nos está presentando aquí en este caso la agencia F. Vamos a ver si esto carga. Aquí está. Efectivamente, la agencia F nos presentaba 10 de los más importantes temas que se trataron en esta reunión y lo primero que salta a la vista es la fragmentación más o menos que se está presentando en ese momento entre los Estados Unidos y Europa. Aquí están las claves, es una fractura transatlántica. En el foro comenzó marcado con la tensión en Europa. Puta, desde el principio de eso. Ay, qué pereza, mano. Hola amigos, buenas noches, donde sea que ustedes estén, bienvenidos a El Florentino, yo soy Anderson y vamos a ver qué es lo que ha pasado en estas 2 últimas semanas porque Donald Trump ahora sí se quitó la careta. Donald Trump se declara el dictador. El dictador, el sueño que él siempre ha tenido es real y lo dice con palabras propias. Vamos a ver qué fue lo que dijo porque esto lo ha dicho en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Aquí lo podemos ver, estas declaraciones, escuchemos. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold
the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. Ahí están las declaraciones respecto a Groenlandia de Donald Trump, porque él efectivamente quiere hacerse con Groenlandia. Para él es una cuestión de seguridad nacional, como ya lo ha repetido en infinidad de ocasiones, y en esta ocasión va al Foro Económico de Davos y le da una cachetada a todos los europeos. Básicamente le dice que son todos una panda de debiluchos que no pueden defenderse sin Estados Unidos. Algo que, pues, si lo miramos a ciencia cierta, parece que es verdad, porque literalmente Europa lo que hizo fue como subarrendar la defensa o la seguridad a los Estados Unidos. Así que se quedaron indefensos, se quedaron como unos gatitos que los defiende un lobo. Y en este caso, efectivamente, Donald Trump les remarca esto, les recuerda también que en la Segunda Guerra Mundial también lo hizo, y les saca la carta de que lo que hizo en Venezuela lo hace aún más fuerte, lo muestra fuerte. Bueno, ese show que vimos en Venezuela de luces por aquí, misiles por allá, y ya saben toda esa situación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Eso lo hace ver fuerte y les está mostrando que efectivamente lo es y que se lo va a tomar, que en este caso él preferiría no hacerlo por la vía militar, pero igual sigue queriendo a Groenlandia. Y como les dije, él se llama ahora sí un dictador. Escuchen las declaraciones. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense, you know. It's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, I'd say 95% common sense, and that's what we have. It was an honor. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. Ahí está, él mismo se declara como un dictador. A veces necesitas un dictador, es como que él mismo se lleva apuestas en sus manos o en su espalda como el mal del mundo, como que tiene que hacerlo, como que ese trabajo sucio él lo tiene que hacer por el bien de la humanidad, seguramente. Ahí están las declaraciones del dictador Donald Trump, y aquí F, la agencia de noticias, nos da cuáles son los 10 puntos que nos dejaba esta reunión de Davos o este Foro Económico Mundial de Davos. El primero es que hay una evidente fractura transatlántica entre los Estados Unidos y la OTAN. Algunos aventuran a decir que esto podría ser el principio del fin de la OTAN. Evidentemente deja tocada la OTAN, porque estamos hablando de que un país, y en este caso el principal garante de la OTAN, el principal patrocinador, estaría tratando de agredir o de anexionarse otro país o otro territorio de la misma OTAN, lo cual no está previsto dentro de los estatutos de la alianza. Así entonces también hablaba Emmanuel Macron aquí con sus lentes oscuros, que muchos dicen que es porque su esposa le pegó, pero no sé si trata de verse super cool. Nos habla sobre que el mundo ya cambió. Mírenlo. It's as well a shift towards a world without rules. Where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected, and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. Ahí están las declaraciones de Macron con sus gafas oscuras para verse súper rudo, súper cool, diciendo de que Europa tiene herramientas con las cuales puede hacer frente a las agresiones, por ejemplo, de estos países que ya no respetan la ley, sino que quieren hacerlo por la fuerza. No sé a qué herramienta se refiere que tenga Europa, tal vez su burocracia. A lo mejor quieren aburrir a Donald Trump a punta de burocracia, mandarle formularios y mandarlo a oficinas para permitirle poner votos
mascotas en territorio europeo. Tal vez lo quieran matar a punta de, de burocracia. Puede ser esa su arma especial. En segundo lugar, Groenlandia distrajo a Europa de los esfuerzos por la paz en Ucrania, es lo que se estaba viendo, e incluso esta reunión fue más centrada, o lo que principal saltó a la palestra fue Groenlandia, y en último lugar quedó Zelensky, que normalmente es uno de los invitados o es un habitual desde que empezó el conflicto en esta reunión. Pero de todas maneras, Donald Trump lo ha invitado para una reunión, para que se acuerde con una reunión a tres bandas en Ucrania, con Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Reunión que se llevó a cabo, o se está llevando a cabo en Abu Dhabi en estos días a puerta cerrada, en una ubicación que ni siquiera sale en los mapas, donde veremos qué ocurre. En esa reunión también está Jared Kushner. Recuerden ese nombre, Jared Kushner está en toda esta situación y él es el yerno de Donald Trump. También se dio o se presentó la Junta de Paz de Donald Trump. Una junta, un club de paz. Él sigue dándole con la paz porque Donald es el presidente de la paz. Tiene el Nobel de Paz. Tiene el Nobel el premio de paz de la FIFA y el Nobel Real de la Paz que se lo regaló la gusana María Corina Gusano, María Corina Machado, que fue ella misma a entregárselo enmarcado a él. Nunca serás presidente, María. Pero vamos a ver aquí cómo es esto de la Junta de Paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza en Davos, Suiza, su Junta de Paz. Lo ha hecho en una ceremonia arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre los que se encontraban los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro de Hungría. Trump dijo que el mundo es más rico, seguro y pacífico que hace un año, cuando él asumió su segundo mandato. El presidente estadounidense enumeró una lista de conflictos que aseguró que han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses. Trump firmó el acta de constitución del organismo concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales. El mandatario volvió a criticar a la ONU, de la que dijo que tenía un tremendo potencial que no usa, y aseguró que la combinación entre las Naciones Unidas y su junta producirá una cosa única en el mundo. Entre los asistentes a Paremos este cuadro justo aquí porque en esta reunión o en este aparato que él quiere hacer pareciera que quiere ponerle competencia a la ONU, que es como un órgano que señala, sirve para tres cosas. La verdad, en eso yo le tengo que dar su punto, porque sí, realmente la ONU no sirve para nada, pero no sirve tampoco porque los mismos Estados Unidos tienen ese derecho a veto, lo cual es inútil si realmente se quieren hacer cosas que globalmente ocupen a todos los países y se quiera hablar de una tal democracia entre los pueblos, ¿no? De una tal unión entre los pueblos y unas tales Naciones Unidas. Pero mientras haya un Consejo de Seguridad con derecho a veto, pues eso no tiene ningún sentido. Y aquí lo tenemos en la imagen a Donald Trump con su su mascota, su chimpancé personal, Javier Milei, su espectacular peinado, como siempre, radiante, hermoso, que cuando él va es a lamerle la suela, por no decir otra palabra para decir huevo, no lo sé, pero va a lamerle la suela y lo hace ahí. También él le saca un Truth Social alabándolo. Ese es el trabajo de Javier Milei, que ahí se le ve muy contento a la derecha de Donald Trump. También Mark Carney de Canadá, primer ministro de Canadá, llamó mucho la atención por el tipo de discurso que presentó, que muchos o algunas personas categorizan como que parece que Mark Carney se está demarcando de los globalistas, se está volviendo más soberanista, o que realmente simplemente lo hace para llamar la atención y pararse frente a Donald Trump de frente a frente, no someterse directamente, porque obviamente Mark Carney subió al poder aprovechando pues esta coyuntura en la que Donald Trump estaba desprestigiando a Canadá, diciendo que iban a ser el estado número 51. Él aprovecha este discurso, subiendo este nacionalismo canadiense para que pueda plantarle cara al imperialismo, digámoslo entre comillas, de Donald Trump. En este caso, Mark Carney ha también sido bastante llamativo, por decirlo de alguna manera,
por el tema de sus relaciones con China, porque efectivamente, aparentemente, va a buscar relacionarse más con China y cerrar tratos comerciales, lo cual no le gustó para nada al señor Donald Trump. Por eso se presenta este discurso que aparentemente marca un fin de ruptura, o por lo menos está haciendo algo de aguas en la relación entre Canadá y los Estados Unidos. Así, el siguiente punto nos dice que hay un claro alejamiento entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Si se dieron cuenta, en esa mesa de paz hay presidentes de varias repúblicas, entre las que se incluyen pues Arabia Saudí, Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán, estaba el mismo Paraguay, Argentina. Pero no están sus clásicos de siempre, no están sus bros de toda la vida, Francia, Alemania, Reino Unido, estos no están ahí, han rechazado directamente la participación en este plan de paz, o bueno, en este board de paz que tiene el señor Trump. Y lo sexto fueron los planes urbanísticos para Gaza que tienen que ver esta atrocidad. Vamos a verlo inmediatamente aquí en X, porque lo que ha presentado, y esto lo ha presentado Jared Kushner, el mismo que les acabo de decir, que recuerden ese nombre, él es el yerno de Donald Trump, ha presentado en una presentación así como de PowerPoint, una presentación, sí, de slide, como esas que son, que tal vez a ustedes alguna vez les hayan hecho tomar ese curso de haz tu mejor presentación de PowerPoint, pues él ha hecho esto, pero lo hace con el plan maestro de cuál va a ser la urbanización para Gaza después de este genocidio que acaba de cometer Israel. Fíjense en esto, esta es Nueva Gaza, así como lo escribe, Nueva Gaza, y pone una imagen que está creada efectivamente, yo creo que con inteligencia artificial, de edificios ultramodernos, futurísticos, con plantas, palmeras, una playa paradisiaca, algo al mejor el estilo de Dubái. Ahí va a ser la nueva joya de Oriente Medio frente al mar Mediterráneo. También va a haber un hub de transportación por el cual va a pasar las personas, mercancías y demás, y por supuesto infraestructura para energía digital y energía en sí misma, ¿no? Porque, sorpresa, sorpresa, ustedes creyeron que Gaza se trataba de eliminar a los malos de Hamas. No, amigos, frente a las costas de Gaza había gas, hay mucho gas que se puede explotar y por supuesto ellos no van a perder ese negociazo. Y así nos presenta también a la nueva Rafah. Miren cómo baña el sol estas nuevas estructuras, estas nuevas residencias, suburbios en medio del desierto de lo que alguna vez fue la Franja de Gaza. Van a haber más de 100.000 unidades permanentes de residencia, más de 200 centros de educación, más de 180 centros culturales, religiosos y vocacionales y más de 75 hospitales, porque por supuesto esto es para la gente, para los gazatíes, para que puedan vivir en sus hogares. Por supuesto que sí, cómo no. Y por supuesto va a haber empleo, ¿cómo crees? Esto bajo la módica suma de las 680.000 vidas que le costó a Gaza perder. Pero no se preocupen, a cambio van a tener empleo. Lo que hicieron fue eliminar a casi el 50% de la población y dejar al restante, porque recuerden que en Gaza había unas 2 millones de personas en esto que algunos conocen como el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Habían unos 2 millones y con este, digamos, conflicto, más bien genocidio, ya como todos lo conocemos, pues quedó al menos el 50% de la población gazatí, pero ahora van a tener trabajo gracias a Jared Kushner y Donald Trump, porque van a tener trabajos, entrenamiento y servicios, como dice este slide de PowerPoint, perfectamente realizado con Canva o qué sé yo, con esos cursos de cómo hacer tu presentación perfecta. Van a haber más de 10 billones de dólares que se esperan de GDP en 10 años para 2035. Van a haber más de 13.000 será el ingreso anual promedio de las personas de aquí a 10 años, $13,000.
Además van a haber 500,000 nuevos trabajos en el área de la construcción, de la agricultura, de la manufactura, de los servicios y de la economía digital, señores. ¿Qué les parece? Va a haber trabajo para todos los que quedaron vivos. Es decir, primero te mato a toda tu gente, te mato a tu familia, a tus hijos, a tus bebés, barro con tus casas, con tus territorios, y tú vas a ser quien reconstruya todo esto y vas a trabajar para mí. Que esto no me digan si no es una buena oferta. Además van a haber 1.5 billones de dólares en inversiones en escuelas vocacionales y en fuerza laboral o entrenamiento de la fuerza laboral. Más de 25 billones en modernos inversiones de utilidades y servicios públicos, y también más de 3 billones en inversiones en zonas comerciales, de distritos de negocios, y además de eso de, ¿cómo se dice? De loans, de créditos. Así que ahí está, todos los servicios que van a tener los sobrevivientes de Gaza, por supuesto. Y este es el plan maestro de Jared Kushner. Aquí vemos dibujada la franja de Gaza y cuáles son las fases de construcción que va a hacer. Fíjense en esto, esta parte moradita va a ser donde va a estar el turismo costero, donde van a poner más de 180 torres de uso mixto. Ahí es donde van a encontrar los bares, los lounge, los bungalows, van a encontrar las villas, vas a encontrar estos apartamentos hermosos con vista al mar Mediterráneo, los muelles para que puedas dar y alquilar tu yate y puedas disfrutar de tus bebidas favoritas mientras un gazatí que sobrevivió a la guerra te cuenta las historias de cómo sobrevivió a la lluvia de misiles. Va a ser hermoso esto. Las áreas verdes van a ser áreas donde son parques para que puedas pasear con tu perrito los fines de semana, puedas correr, hacer ejercicio, y también son zonas agriculturales donde vas a poder sembrar, o van a tener a los gazatíes muy hermosos trabajando ellos, sembrando fresas hidropónicas, lechugas en medio del desierto, algo muy hermoso, precioso. Aquí va a ser el aeropuerto, esta parte gris, esta va a ser en la zona de transición, el cruce entre Israel y por supuesto la franja de Gaza. Todas estas líneas van a ser cuestiones de tren, caminos, carreteras. La parte amarilla, estas partes amarillas son zonas residenciales donde efectivamente, creo yo, van a vivir todos los sobrevivientes esclavos, los sobrevivientes gazatíes que quedan vivos y sobrevivieron a todo este genocidio. Ellos van a vivir en estas zonas amarillas, y aquí estas partes café son las zonas industriales, complejos industriales, zonas de data centers y manufactura avanzada. Y aquí les quiero decir algo como ingeniero industrial que soy. Hay una rama de la ingeniería industrial que se llama el diseño de planta. En el diseño de planta se utilizan diferentes tipos de matrices, diferentes herramientas para poder acomodar, podemos decirlo así, o diseñar una planta respecto a las necesidades específicas para que todo tenga coherencia, ¿verdad? Así, de tal manera que la zona de operaciones esté cerca, por ejemplo, a la zona de bodega, esté cerca a la zona de despacho o preparación, que tal vez el comedor de los empleados esté cerca a los baños, y así, porque hay cosas que no pueden estar juntas. Por ejemplo, tú no puedes poner cerca una zona de operaciones donde se almacena el gas, cerca de una metalurgia donde se funde. No lo puedes poner cerca porque sería un peligro. Así que hay un montón de mallas para realizar esto y hacer la más óptima distribución en una planta. En este caso, Jared Kushner creo que ha aplicado algo de esto, porque lo que ha hecho es poner justo cerca a las zonas residenciales, todas estas zonas amarillas que estoy seguro son los guetos donde van a vivir los sobrevivientes de todo este genocidio, y están cerca de las zonas industriales aquí, que son cafés, para que ellos puedan perfectamente ir a su trabajo sin tener que perder mucho tiempo en el proceso, y también está cerca a las zonas turísticas donde también pues van a trabajar, es decir, van a estar rodeados de trabajo, mientras en la costa va a estar la oligarquía, aquellos colonos israelíes o todos los turistas de la Unión Europea que quieran ir a broncearse en la nueva costa de Gaza, mientras ellos tienen que seguir trabajando para este nuevo orden democrático y hermoso de Donald Trump. Es fascinantemente macabro. Así es. Vamos a seguir adelante porque hablando un poco de esto también en términos de
Pues lo que vimos de Davos desde el Kremlin, una voz decía de que Europa ha caído en una trampa. Y esto es algo que no es nuevo, ya lo hemos escuchado bastante. Y es que Dmitry Peskov ha dicho que Europa ha caído en este momento, después de ver lo que ha pasado en Davos, de cómo los cacheteaban, de cómo han decaído esas relaciones, dijo que al deshacerse de su efímera dependencia de Rusia, ahora se han vuelto dependientes de Estados Unidos, porque la dependencia de Rusia era efímera. Era una dependencia mutua. En este caso, lo que nos dice Peskov, el portavoz del Kremlin, es que, bien, Europa utilizaba los recursos de Rusia, Rusia necesitaba el dinero de Europa, por supuesto. Ellos tenían su línea como el Nord Stream, donde pasaban este gas valioso y barato para Europa, que fue volado por la CIA, ya ustedes saben, y el mismo Seymour Hersh lo publicó. Ahora tienen que pagar un montón de dinero por el gas y el petróleo americano / venezolano que les quieran vender al precio que diga Donald Trump. Eso sí, la Unión Europea en estos días, hay que decir que no es que estén del todo muertos, parece que están moviéndose. Intentaron hacer un acuerdo con el Mercosur aquí con Latinoamérica, pero lo frenaron en esta semana por unos 2 años. Y ahora lo que se habla, o la misma Ursula von der Leyen, salió a decir de que iban a hacer trato con India, que se iba a cerrar tal vez un trato comercial con la India, país del BRICS, efectivamente, y que también podría darles por debajo de cuerda el gas y el petróleo ruso. Así que ahí está Europa tratando de mantenerse en el top mundial, pero lo que les decía, parece que se han dormido, se han creído el cuento de que nunca les iba a pasar nada, de que eran un jardín, y se volvieron lo más inofensivo y lo más, ¿cómo se dice? Sí, inofensivo y poco peligroso para el mundo, así que quedaron en medio de todos los grandes jugadores. Además de eso, ahora pasemos a los Estados Unidos, señores, porque Minneapolis en este momento está que arde. Si bien hemos visto a Donald Trump que salta por aquí, salta por allá, intenta atacar en Irán, intenta apoderarse de Groenlandia, le da calvazos a Mark Carney en Canadá, molesta con Claudia Sheinbaum, él tiene problemas internos y creo yo que esto de andar molestando a todo el mundo lo hace para que no se vean los problemas internos. Pero algo que tiene Estados Unidos es que todo trasciende, todo lo que ocurre en Estados Unidos trasciende por las redes como pólvora. Y aquí están las cámaras que en estos tiempos vas a obtener videos por todos los ángulos posibles. ¡Wow! Estamos viendo como 1, 2, 3, 4, 5 enmascarados hacen justicia en nombre de Donald Trump. Y lo voy a pausar justo aquí antes de que ocurra y suene el sonido indescriptible de las balas. Inconfundible, de las balas, porque estos señores que bien podrían ser bandoleros, guerrilleros, camuflados, que ni siquiera muestran su rostro, son un brazo armado del que muchos llaman es la Gestapo de Donald Trump. Yo diría que son más bien sus camisas parras, sus SS, no, sino... Sí, los camisas parra, efectivamente, no me acuerdo ese nombre de esa rama del Reich, pero efectivamente esta fuerza que tiene desplegada que se llama el ICE va por ahí aterrorizando a la población, va por ahí arrestando a niños de 5 años, va por ahí correteando a otros niños que dicen que son legales solo porque tú tengas el tono de piel pues diferente, un poquito más moreno o hables español. Estos señores vienen, te persiguen, te empujan, te botan al suelo, te ponen las esposas y te llevan a un centro de detención sin importar ni siquiera que esté haciendo una temperatura de menos de 21 grados centígrados en este momento en Estados Unidos. Lo que acabamos de ver fue cómo reducían en la calle en Minneapolis a un hombre, en este caso que ustedes dirán era un hombre afroamericano. No, señores, ustedes mismos lo pudieron ver aquí. Este es el señor que están ellos agrediendo, es el señor Alex Jeffrey Pretty, de 37 años, blanco, señores, blanco, y fue baleado en ese mismo lugar que estamos viendo que nos muestra RT. Lo asesinaron. En ese mismo instante, uno de ellos sacó el arma y lo detonó al menos unas 10-12 veces para asegurarse que quedara bien muerto mientras se estaba levantando. No lo dejó ni siquiera ponerse de pie y a quemarropa le disparó. ¿Y cuál fue el pecado de este señor? ¿Acaso tenía un arma? No, señores.
El señor Alex no tenía ningún arma, solo tenía un celular y su único pecado fue hacer lo que todo hombre está enseñado o debería hacer, que es defender al débil, defender a una mujer en este caso, porque cuando llegó a la escena el ICE estaba empujó directamente a una señora al suelo, la estaba agrediendo, la iban a arrestar, no estoy seguro, y llegó él a defenderla. Su último acto en esta buena tierra fue defender a una mujer. Lo que se puede decir del señor Alex es que es un valiente, que entregó su vida por una causa justa y fue asesinado por un cobarde que por la espalda, estando en el suelo, le dispara cuando ya entre 5 lo habían sometido y lo tenían en el suelo. Lo golpearon y no le bastó eso, cobardemente, asquerosamente cobardemente, le quitan la vida. Eso es algo demencial. Pero que es algo que no nos extraña escuchar de los Estados Unidos de América al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí en The South China Morning Post publicaron esto sobre lo que dice Barack Obama. Barack Obama dice que lo que ha pasado en Minneapolis es una llamada a despertar porque los valores de los Estados Unidos, whatever that means, están bajo asalto por el señor Donald Trump. No es un secreto que no es que se lleven muy bien estos dos, pero aquí el señor Barack pues sale a pronunciarse en contra de esto. Muchas personas, por supuesto, se están pronunciando en contra de estos actos, de este asesinato, porque no es el primero, es el segundo. El primero que ocurrió también a una mujer, y ustedes dirán, ¿una mujer afroamericana? No, una mujer blanca. Así que cuando las fuerzas estatales de los Estados Unidos están asesinando blancos sin que tengan armas, a mujeres, a un hombre desarmado, es porque algo raro está pasando, algo malo está pasando en los Estados Unidos. Muchas personas salieron, por supuesto, a las calles a protestar. Vamos a ver si me carga aquí el video. A manifestarse en contra del ICE, porque esto ya es absurdo, la persecución que están haciendo y el terror instrumentalizado de Estado que está utilizando Donald Trump con estas tropas o estas camisas pardas, chalecos pardos que mantiene en las calles. Miremos a ver si me carga aquí las imágenes de las protestas, porque son multitudinarias. Y hay que decir una cosa, en 2019 también se vieron grandes manifestaciones por George Floyd, recuerden eso. En ese caso, él sí era afroamericano, también estaba desarmado, pero en esa ocasión fue por un procedimiento policial en el cual también hay mucho debate, muchas sombras. Aparentemente el policía sí lo estaba haciendo bien, pero desde un ángulo de la cámara pareciera que no se sabe. En fin, hay cuestiones con el forense, de que si murió por eso, que si murió por una falla cardíaca debido al uso de sustancias. Ese estaba muy en veremos, pero por supuesto Black Lives Matter salió a comunicarse y hubieron manifestaciones masivas, acabaron con todo un departamento de policía en esa ocasión. En esta ocasión también hay manifestaciones por un señor que aquí lo tienen, estas son las fotos de él, aquí ya lo están increpando, un señor blanco, pues también hay manifestaciones y veremos qué ocurre, porque en este caso, a diferencia de George Floyd, evidentemente sí hubo fuerza letal y como ven, y lo pueden ver en varios fragmentos si lo buscan los videos, él solo se estaba defendiendo. Entre 5 lo tenían, no le estaba apuntando nada a nadie y este sujeto saca un arma y la detona. Güey. Vamos a escuchar esto, que tal vez sea música para los oídos. ¿Qué? ¿En español? Pues ahí está, las personas en Minneapolis efectivamente salieron a protestar sin importar esos menos 21 grados que está haciendo en la noche allá en Estados Unidos con este invierno cruel.
salieron a manifestarse y lo hicieron en español, señores y señores, señoras y señores, en nuestro hermoso español, algo que debería hacer temblar al mundo anglófilo, que nuestro hermoso español esté siendo utilizado allá para protestar en contra de esta barbaridad que está haciendo Donald Trump. Escúchenlos. Ahí está arengas en español sonando en Gringolandia, algo que yo no esperaba ver, pero que tienen que seguir haciendo, señores, porque esto sigue alimentando ese caldo de cultivo para un conflicto civil en los Estados Unidos. Y esto es algo que no quisiera que Donald Trump se viera, pero lo que les digo, en las redes trasciende y no es fácil de tapar. Desde el gobierno ya salieron declaraciones en las que decían que Jeffrey era un terrorista de Estado, que no sé qué, que era un criminal, que existe más, justificando esto, pero miren la respuesta de la gente. Calles llenas de personas protestando, manifestándose en contra del ICE. Así que así están las cosas dentro de los Estados Unidos, que hay algo paradójico antes de pasar al punto siguiente. Donald Trump dijo la semana pasada o antepasada, bueno, al principio de año, estamos todavía en el principio de año, pueden creerlo, ni siquiera es febrero aún. Dijo por ahí en su thread de que ojo de Irán que hicieran algún acto donde asesinaran personas en las manifestaciones pacíficas y verán que los iban a bombardear. Que iban a bombardear Teherán y ayudar a la gente en caso de que el régimen iraní asesinara a personas en las manifestaciones pacíficas. Y fíjense que dentro de su propia casa, sus propios matones organizados, su fuerza paramilitar, mata a personas. Ya va una mujer y ahora un hombre. Arrestan a un niño, arrestan niños, separan familias, patean personas, patean mujeres. Y eso sí, él no dice nada, eso sí está como bien hecho, eso se llama democracia. Aquí están las personas manifestándose y esperemos que algo cambie. Escuchen. Ahí está. Y ahora sí pasemos a Irán, porque efectivamente lo que les decía, hubieron protestas en Irán. Hay montones de versiones, una de ellas efectivamente, e incluso un senador escribiendo por allá en su Twitter, decía de que felicitaciones al bravo pueblo de Irán por manifestarse y también saludos a los agentes del Mossad que estaban entre ellos. Efectivamente, Irán presentó quejas sobre que el Mossad estaría preparando a personas para hacer o sembrar el caos dentro de estas manifestaciones y asesinar a personas. Obviamente dentro de estas manifestaciones hubieron personas heridas, personas fallecidas. Se habla de números de hasta 2.000 o 3.000 fallecidos reconocidos por el mismo Irán. Dentro de los que dicen cerca de 2.000 son personas, aquí están, dentro de ellos hablan de 3.117 muertos, entre ellos 2.427 civiles y fuerzas de seguridad, y el resto serían los terroristas o agitadores instruidos por el Mossad. Aquí, como tal, la noticia que nos daba Hispan TV es que es una mentira al estilo Hitler que Irán tuviera una cifra de muertos superior a los 30.000 personas, a las 30.000 personas. Era la información que presentaban por ahí desde esta fuente que se llama Open Source Intel, donde supuestamente habrían más de 30.000 asesinados en estas manifestaciones. Irán ha salido a desmentirlo efectivamente, pero no quita el hecho de que sí hay más de 3.000 personas que perdieron la vida en estas manifestaciones. Recuerden que fueron manifestaciones, una en contra del régimen, organizada por esto que podríamos decir pareciera a todas luces trabajo externo, pero también hubieron manifestaciones a favor del régimen. Lo que les decía, o el régimen es malo o el régimen es bueno al mismo tiempo,
puede pasar. Hay personas que pueden estar en contra del régimen, que se pueden radicalizar, pero también hay personas que son afines al régimen. Así de sencillo. Pueden existir las dos caras de la moneda. Además de eso, el jefe nuclear de Irán avisa de que el enemigo no podrá detener el avance del país y dice de que Irán va a seguir trabajando para tener no armas nucleares, sino tener su energía limpia nuclear, que de aquí a 2030 toda su energía llegue por energía nuclear. El jefe de la OEA, Mohamed Eslami, ha afirmado que Irán avanza en energía nuclear, salud e innovación tecnológica pese a los ataques y presiones externas. Por supuesto, cualquier país debería tener derecho a tener su propia fuente de energía y en este caso la energía nuclear. Pero esto también se ve contrarrestado por este terremoto, aquí como lo presenta Negocios TV, de que hubo un terremoto, se registró un terremoto de tierra, normal, no literal, no retórico, un terremoto real se registró en Irán de magnitud 5 algo, 5.0 si no estoy mal. 5.1, aquí está el dato exacto, perdón. Un terremoto de 5.1 en la región de Irán, lo cual ha disparado las sospechas de que podría ser una prueba nuclear subterránea. Ya en estos tiempos no se hacen las pruebas que vimos de antaño, donde se estallaba una bomba nuclear y se veía el hongo, sino de que por los tratados de proliferación de armas se harían bajo tierra. De por sí nadie debería estar creando armamento nuclear. Y el mismo Irán ha dicho y desmentido de que esté creando armamento nuclear, pero que pase este terremoto puede encender las alarmas de que efectivamente estén haciendo testeos o pruebas nucleares. Asimismo, Teherán ha declarado que entran en un estado de guerra absoluta. Desplegaron todas sus fuerzas porque, recuerden, los Estados Unidos estuvieron a punto de ir allá, mandando sus efectivos, mandando su gran flotilla. El mismo Donald Trump salió a decir de que estaba movilizando a la Marina, pero que prefería que no utilizarla, pero que estaba dispuesto a hacer ataques en Irán, y en ese mismo instante los mismos iraníes dieron la orden explícita de que todas sus fuerzas armadas se movilizaran, de que su fuerza aérea se movilizara y derribara cualquier avión que estuviera en el cielo o en el espacio aéreo iraní. La cosa estaba tan tensa que todo el mundo esperaba hace una semana para el viernes que hubiera el ataque, el tan anunciado ataque de los Estados Unidos a Irán, pero finalmente Donald Trump no lo hizo. Dijo de que estaba recibiendo informes de que se habían detenido las masacres, aparentemente, de que las ejecuciones se habían detenido y que por lo tanto pues no iba a atacar a Irán. En ese momento, aparentemente, o ahora mismo hay un poco de calma, pero ahora está esto y está lejos de que se terminen las tensiones en Irán y Oriente Medio. Así que veremos qué sigue ocurriendo, si de verdad Trump va a seguir insistiendo con Irán, si va a poner botas en el terreno finalmente, si Israel también va a hacerlo porque es parte de sus objetivos, o si decide retirarse y no molestar más al régimen. Ya lo veremos, porque si decide no molestarlo, podría significar una cosa: que Irán finalmente tiene su arma nuclear, porque es la única manera en la que no te molesten. Pregúntenle a tío Kim Jong-un. Aquí tenemos también la última imagen, que es la mesa de las que le hablábamos de negociaciones en Abu Dhabi, en una localidad secreta que ni siquiera sale en el mapa, donde están negociando a 3 bandas: los Estados Unidos, Ucrania y Rusia, por supuesto. Las 2 partes del conflicto más Estados Unidos. Aquí sentadito pueden ver de nuevo a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que está teniendo muchas cosas. Ahí hay otros enviados, también está Andrei Yermak, si no estoy mal, de la parte de Ucrania, de la parte rusa, pues de negociadores. Y veremos a qué llega esto, porque puede ser que ya estemos a punto de ver el final definitivo en la guerra o en el capítulo de Ucrania. Veremos qué ocurre, queridos amigos, porque el mundo se está moviendo bastante y cada semana están pasando muchas cosas. Apenas estamos iniciando el año. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que va a estallar el conflicto civil en los Estados Unidos o ya estalló? ¿Que va a estallar el conflicto mundial o ya estalló? Déjenmelo ahí en comentarios y gracias si llegaron hasta aquí. Nos vemos en 8 días. Adiós.